Que Dios les bendiga a todos. Es un verdadero privilegio poder estar juntos en esta noche de estudio bíblico. Hasta el martes anterior tuvimos el privilegio de poder estar con los padres y hablarles de temas relacionados con el hombre como sacerdote de su hogar. El día de hoy vamos a hacer algo distinto a partir de todos estos martes en adelante, mientras el Señor en su providencia nos permita vivir de esta manera sin podernos congregar. Una de las cosas que vamos a poder hacer es estudiar desde nuestras casas este tema tan importante como es la exposición del Catecismo Bautista, y vamos a hablar de la importancia que eso tiene y cómo deberíamos mirarlo y considerarlo. Así que yo quiero invitarles a que empecemos en oración y luego vamos a explicar algunas cosas de qué vamos a necesitar cada semana en nuestro estudio para que pueda ser un estudio útil, un estudio que traiga fruto y un estudio devocional que toque nuestras almas y nos ayude a buscar más y más al Señor. Así que quiero invitarles a todos a que podamos ir al Señor en oración y pedirle de su ayuda, de su guía, mientras nos acercamos a este estudio fascinante de la doctrina, y que por supuesto todo entendimiento doctrinal tiene que llevarnos a un conocimiento verdadero de Dios que afecta nuestra práctica. Así que vamos a orar y les voy a invitar a todos ahí desde sus lugares que me acompañen en oración, rogándole a nuestro Señor que nos dirija y nos permita llenar nuestra mente de estas verdades. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de empezar este nuevo estudio de ahora en adelante, Señor, hasta el tiempo que tú lo permitas, por causa de esta circunstancia que sabemos que no solo que no se escapa de tus manos, sino que tu bendita providencia es quien la trae, y todo es para tu gloria y para la bendición de tu pueblo. Te pido, Señor, que tú bendigas este tiempo, bendigas este esfuerzo de cada hermano en su casa y que traiga mucho fruto a nuestras vidas. Señor, queremos conocerte más, queremos vivir más cerca de ti, queremos que nuestra vida esté completamente rendida a tus pies. Te adoramos, Señor, y te pedimos tu ayuda y tu intervención en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, es una gran bendición poder estar juntos y poder empezar este tema. Como decía hace un momento, hasta la semana pasada, todos los días martes, estuvimos estudiando lo que tiene que ver con el hombre como sacerdote de su hogar, y pudimos concluir con este precioso libro y este estudio que fue de mucha utilidad para nuestras vidas. Pero en esta semana y por el resto de estas semanas vamos a tener un estudio basado en una exposición de nuestro Catecismo Bautista. Me imagino que los que no están familiarizados con este término quizás tienen algunas preguntas como: pastor, ¿y cómo así un catecismo? ¿O cómo así ese término? Eso es un término un poco católico. ¿Y cómo puede ser que nosotros lo usemos en nuestra fe? Bueno, quiero introducirnos a eso en esta clase, y lo que vamos a hacer el día es cosas muy sencillas. Cada semana vamos a estudiar las preguntas del Catecismo Bautista, que son más de 100. Pero el día de hoy vamos a empezar solamente tomando una, analizándola, haciéndonos preguntas claves, reflexionando en esa pregunta. Pero antes de entrar a la primera pregunta, quisiera que me permitan hacer esta introducción a lo que tiene que ver con el uso de catecismos y cómo utilizarlos adecuadamente. Así que quiero agradecer antes de empezar el trabajo valiosísimo que ha hecho mi amigo Stuart Villalobos. Ha hecho algunas traducciones muy útiles para la iglesia, y anhelamos que su trabajo pueda ser expuesto a través del Ministerio de Bautista Confesional, y que esto pueda servir para que muchos puedan recibir este tipo de ayuda como son los catecismos. Así que vamos a empezar de esta manera. ¿Por qué tenemos que usar o por qué tenemos que hablar de lo que tiene que ver con los catecismos? Bueno, en primer lugar tenemos que responder esto. Bíblicamente nosotros hemos sido llamados, o hay una demanda bíblica, a tener que instruir a nuestras familias a través de la palabra de Dios. Ahora, antes de poder hablar de nuestras familias, quiero que consideremos, y quizás tú puedas decir: pastor, yo soy soltero, yo no tengo una familia, o quizás yo soy una madre y no tengo una familia cristiana. Pero más allá del concepto familiar, lo cual es muy, muy importante, todo creyente verdadero ha sido llamado a conocer a Dios verdaderamente. Y ese conocimiento de Dios está basado únicamente en las Escrituras. Pero no las Escrituras simplemente son leídas de una manera superficial,
o que se las lee sin prestar todo el esfuerzo o toda la intención que uno debería, sino aquellas escrituras que uno las lee y pone su mente, medita en ellas, pone su corazón en ellas, queriendo conocer a Dios. No hay nada más importante en esta vida que tener un conocimiento verdadero del Dios de la Escritura. Y por eso, estudiar doctrina, estudiar estas verdades, tiene que llevarnos a recordar la responsabilidad que tenemos. Si los hombres como padres tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, es importante entender que antes de ser padres somos creyentes y tenemos la responsabilidad de aprender la Escritura por el bien también de nuestras propias almas. Así que yo quiero que lean conmigo este texto. Está en Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 y 10. Y te pido que tengas tu Biblia lista el día de hoy porque vamos a ir a algunos textos de la Escritura. Pero Deuteronomio 4, del 9 al 10, dice así: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. Fíjate que este texto hace una introducción bien importante. Y esa introducción es esta: guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Pero para qué? El texto dice: para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. ¿Por qué necesitamos guardar nuestra alma? ¿Por qué necesitamos guardarnos a nosotros mismos? El concepto que está detrás es para no olvidarnos. Uno de los peores males que tenemos como humanidad es el olvido. Nos olvidamos de los que nos han hecho bien. Nos olvidamos de las cosas que nos dolieron. Nos olvidamos de las cosas que en otras ocasiones han servido o que no nos han servido. Y al olvidarnos estamos siempre propensos a recorrer un círculo vicioso de necedad. Pero la Biblia nos manda a que luchemos en contra de esa tendencia natural y no nos olvidemos. ¿Y de qué es lo que no tenemos que olvidarnos? Bueno, no tenemos que olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios es. Y eso no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Así que este concepto de recordar, de estudiar, de profundizar, de no olvidar, tiene mucho que ver con el trabajo de estudiar la Escritura. Y es ahí donde se entrelaza el concepto de por qué un catecismo. Bueno, porque el catecismo es una forma de estudio. Quizás en tu mente vienen algunas preguntas: pero pastor, catecismo está cerca de católico, entonces debe ser malo. No, catecismo es un método. Y déjame explicarte un poco más antes de tratar de responder algunas preguntas que quizás podrían estar en tu mente. La palabra castellana que usamos, catecismo, se deriva de una palabra griega, del griego koiné, que es katekeo, que significa resonar, enseñar por vía oral, instruir por la boca. Este término originalmente tuvo la idea de hablar abajo desde arriba, desde una posición elevada, y es un compuesto de la preposición kata, abajo, que significa abajo, todo, a fondo, y del verbo ekeo, sonido, la fuente de nuestra palabra en castellano para la palabra eco. Así que es la idea de mandar o emitir un sonido hacia abajo, y te da la idea de un maestro que está instruyendo a otros que están aprendiendo de él. La catequesis tiene la connotación de instrucción oral que se repite constantemente y es uno de los términos que se utilizan en el Nuevo Testamento para hablar de la instrucción o la enseñanza. Y este término aparece en diferentes lugares, como en Hechos 21:21 o en Hechos 21:24, donde se refiere a información que está saliendo de la boca. Fíjense, por ejemplo, Lucas 1:4 dice: que conozcas bien la verdad de estas cosas de las cuales has sido
catequizado o enseñado, es la idea. Hechos 18, este hombre había sido constantemente catequizado o enseñado en el camino del Señor, y siendo ferviente en el Espíritu, habló y diligentemente enseñó las cosas del Señor. Así que el concepto de catequizar es la misma idea de enseñar, pero desde la connotación de algo que se hace de manera audible, repetible, con tus labios y que otros escuchan. Por eso, este concepto del catecismo o catequizar a alguien viene desde tiempos muy antiguos, donde la metodología que se utilizaba era que el maestro presentaba un contenido a través de preguntas, que las preguntas lo que hacen es ayudar a reflexionar sobre un tema. Así que el catecismo no es católico, el catecismo es una metodología de enseñanza y sirve para sostener un tema, un contenido a través de preguntas y respuestas que obligan al estudiante o al que está siendo catequizado a aprender la pregunta y aprender la respuesta, de manera que eso puede estar permeando su mente y sus ideas a medida que lo repite. Así que esto es clave. ¿Cómo se usaron los catecismos en el pasado? Los catecismos en el pasado se utilizaron básicamente para la enseñanza de niños. Y después también tuvieron un uso muy importante en los hogares donde los padres tenían que catequizar a sus hijos. Y entonces, una pregunta y una respuesta hacía que el padre tuviera que explicar en detalle lo que significaba esa pregunta y por qué era importante preguntar eso, y luego qué significaba la respuesta. Esa respuesta normalmente llevaba muchos versículos bíblicos que probaban lo bíblica de esa respuesta sobre una pregunta clave de la fe cristiana. Cuando nosotros consideramos esto en nuestro contexto teológico, nosotros encontramos que muchísimas personas en nuestra propia herencia, nosotros como bautistas reformados tenemos una rica herencia de personas que enseñaron nuestra fe o que predicaron nuestra fe desde diferentes perspectivas. Fíjense, por ejemplo, cómo dice el prefacio de la Segunda Confesión Bautista de Fe, o la Confesión de 1689, con respecto a esto. Escuchen lo que dice. En verdad, la decadencia de la religión en nuestros días tiene una única causa, la cual no podemos dejar de observar atentamente e instar con seriedad la reparación de la misma. Y esa es el descuidar de la adoración a Dios por las familias, por aquellos que se comprometieron a honrarlo con sus acciones y conductas. Los padres no han enseñado a sus hijos en el camino en el que deben andar cuando aún son jóvenes. Ellos han descuidado el mandamiento solemne que el Señor les ha dado de catequizarlos e instruirlos para los años de la juventud, para que ellos sean templados por el conocimiento de la verdad de Dios, como ha sido revelada en las Escrituras. Además, por cuanto ellos mismos han sido omitidos en la oración y en otros deberes sagrados para con sus familias, y también por el mal ejemplo de sus conversaciones fútiles, los hijos han aprendido primero a descuidar y después a despreciar toda la piedad de la religión cristiana. Sabemos que esto no es excusa para la ceguera e impiedad de nadie, y ciertamente enfrentarán un duro juicio los que así proceden. De hecho, ellos están muertos en sus propios pecados, pero no recaerá su sangre sobre aquellos bajo cuyo cuidado estaban y que no los alertaron, sino que los guiaron por los caminos de destrucción. Y no se levantarán los cristianos del pasado para juzgarlos y condenarlos por la negligencia de esos deberes. Los hijos han aprendido primero a descuidar y luego a despreciar toda la piedad y la religión cristiana. Fíjense la severidad de las palabras, pero lo interesante de dónde ponen el meollo del problema de la religión de esos días. Estamos hablando de más de 300 años atrás. La crisis en la que se vivía, dicen ellos, es por causa de la falta de piedad en los hogares de padres enseñándole a sus hijos. Ahora bien, los catecismos han sido parte de la vida de nuestras iglesias desde siempre. Por ejemplo, escuchen lo que escribió Spurgeon, quien por cierto
volvió a reproducir el catecismo bautista en sus días. Mira lo que él dice con respecto al catecismo. En cuestiones de doctrina, encontrará congregaciones ortodoxas frecuentemente cambiadas a heterodoxas en el transcurso de 30 o 40 años. Y eso es porque con demasiada frecuencia no ha habido catequesis de los niños en las doctrinas esenciales del Evangelio. Por mi parte, estoy cada vez más convencido de que el estudio de un buen catecismo de las Escrituras es de valor infinito para nuestros hijos, incluso si los jóvenes no entienden todas las preguntas y respuestas. Sin embargo, permaneciendo en sus recuerdos, será de servicio infinito cuando llegue el momento de la comprensión, haber conocido estas excelentes, sabias y juiciosas definiciones de las cosas de Dios. Serán una bendición para ellos, la más grande de todas las bendiciones, y una bendición en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Las bendiciones que Dios puede dar. Estoy convencido de que el uso de un buen catecismo en todas nuestras familias será una gran protección contra los crecientes errores de los tiempos, y por lo tanto he compilado este pequeño manual para el uso de mi propia iglesia y congregación. Aquellos que lo usan en sus familias o clases deben esforzarse para explicar el sentido a los pequeños, pero las palabras deben aprenderse cuidadosamente de memoria, porque se entenderán mejor a medida que el niño avance en años. Hace unos meses atrás tuvimos la bendición de estar con nuestro hermano Eduardo en una escuela cristiana en el estado de New Jersey, en la iglesia cristiana de Trinity, de la iglesia de Monville. Y fue precioso escuchar al director contarnos algunas de las cosas que ellos hacían, o la forma en cómo le enseñaban la palabra a los niños. Y él decía algo parecido a esto. Él decía que básicamente en los primeros años lo que ellos enseñaban era la idea de memorizar cosas, aun cuando ellos no podían entender perfectamente lo que estaban memorizando. Lo memorizaban, repetían palabras, repetían frases, las decían de memoria, las tienen en su mente. Si tú tienes hijos pequeños, tú sabes cómo y con qué rapidez ellos pueden memorizar una canción que escucharon en la radio, o lo que tú estás diciendo, o la forma en la que tú oras. Ellos son capaces de repetirlo a cabalidad porque su mente es como una esponja, aun cuando no entienda todas las cosas que está repitiendo. Pero llega el momento donde esas cosas que son simplemente memorización en su mente comienza a convertirse en una realidad cuando ellos comienzan a entender lo que significan. Y entonces eso que está grabado con una tinta indeleble en su mente, que no se borra nunca más, comienza a arrojarles luz al ser instruidos en lo que eso significa. Esa es la importancia de los catecismos. Por eso, a lo largo de la historia, esta ha sido la forma tradicional en la que los creyentes, en la que muchas familias cristianas piadosas han tratado de hacerlo con sus hijos, enseñándoles cosas que a veces no entendían bien, pero que con el paso de los años y con la continua repetición comenzó a traer luz a sus vidas, incluyendo el Evangelio. Si tú estás haciendo tu trabajo como padre, como madre en la casa, tus hijos ya deben poder repetir verdades importantes del Evangelio. Decía el otro día cómo mi alma se llenó de satisfacción al escuchar a mi hija repetir una respuesta con respecto a la resurrección. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es la aprobación que Dios dio de aquellas cosas que Cristo vino a hacer a la tierra. Él resucitó precisamente porque el Padre aceptó el sacrificio. Ahora, quizás no lo entienda, pero ya lo sabe y sabe la verdad, aunque no la pueda entender perfectamente. Mi responsabilidad como padre es tener que repetírsela todo el tiempo hasta que ella pueda entenderla y creerla, si el Señor así lo quiere. Así que, al hacer esta introducción, estamos diciendo por qué es tan importante para nosotros como familias tomar el tiempo para poder sentarnos y meditar en estas verdades y en estas preguntas tan claves de un tema importante como es el catecismo. Así que mi intención al tomar estas clases cada martes por la noche con ustedes, amada iglesia, es que nosotros podamos aprender a meditar en esas preguntas para que luego podamos enseñárselas a nuestros hijos. Desde hace 2 o 3 semanas atrás
hemos estado compartiendo con ustedes la guía de adoración familiar en la cual se contienen las preguntas del catecismo. Las preguntas tienen la intención de que nuestros hijos las aprendan, las memoricen y luego puedan entenderlas. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de hoy es tomar estas preguntas del catecismo bautista muy antiguo llamado el catecismo de Kitch y vamos a hacer preguntas a las preguntas tratando de encontrar no solamente la respuesta plana o llana de lo que decimos, sino vamos a tratar de encontrar todas las implicaciones, las más que podamos, de lo que esa pregunta significa y cómo eso afecta la vida de una persona y de un creyente. Quiero decirte, esta clase, este estudio bíblico es para ti, aun cuando no tengas una familia, porque tu responsabilidad es conocer más a Dios y adorarlo más a través de las cosas que entiendes de Él. Pero si tú tienes una familia y eres un padre sobre todo, estas clases definitivamente son para ti, porque tienes la responsabilidad de tener que tomarlas, aplicarlas y enseñarlas a tus hijos. Así que, habiendo dicho eso, yo quisiera que podamos comenzar inmediatamente en esta media hora que nos queda de nuestra clase para poder analizar la primera pregunta de este catecismo. Lo que voy a hacer o la forma en la que voy a exponerlo es a través de ir viendo cada una de las preguntas que aparecen en este libro. Este es un libro sencillo, antiguo, escrito por un bautista particular llamado Benjamin Bedomm, y lo que él hizo fue que tomando el catecismo de Kitch, que es simplemente el apellido o de quien se cree que hizo la compilación de este catecismo, lo que hizo Bedomm fue aumentar preguntas a las preguntas de manera que nosotros podamos entender las implicaciones profundas de cada pregunta. Así que vamos a empezar el día de hoy y solamente vamos a mirar la pregunta número 1 en forma de una introducción a esto tan importante. Pero si tú estás en nuestro grupo de WhatsApp en la iglesia, te mandé una copia de esto y si no, con toda confianza te lo puedo enviar. Si tú no estás en nuestro grupo, te lo puedo enviar por mensaje o por correo electrónico. Así que después puedes mandarme un mensajito. Así que vamos a hacernos la primera pregunta del catecismo y vamos a reflexionar juntos el día de hoy. La pregunta 1 es esta. ¿Quién es el primero y más importante de los seres? ¿Quién es el primero y el más importante de los seres? Y la respuesta que da el catecismo es esta. Dios es el primero y más importante de los seres. Ahora, es una pregunta fácil de memorizar y una respuesta fácil de memorizar. Pero como les dije, esto lo pueden aprender los niños pequeños. Pero la pregunta más importante y la pregunta que va a traspasar el corazón de nuestra clase cada martes va a ser esto. ¿Y qué es lo que eso implica? ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios es el primero y más importante de los seres? Bueno, quiero compartir contigo estas preguntas que tienen el propósito de que nosotros podamos meditar más y tratar de entender mejor esta pregunta importante. De esta pregunta, ¿es Dios el primero y más importante de los seres? Y de nuestra respuesta, sí, Dios es el primero y más importante de los seres. La primera pregunta que deberíamos hacernos entonces, reflexionando en las implicaciones, es esta. ¿Es Dios el primero de los seres? Sí. ¿Y saben por qué lo sabemos? Porque Isaías 44:6, el Señor dice, yo soy. Ahora, si seguimos en esa misma idea, podríamos preguntarnos, ¿es Él entonces la primera causa de todos los seres? Si Él es el primero de todos los seres en su importancia, entonces ¿Él es la causa de todos los seres? La respuesta es sí. Y 1 Corintios 8:6 responde, del cual proceden todas las cosas. Luego, ¿están todas las otras causas subordinadas a esta primera causa? La respuesta es sí. Y el Señor dice en Isaías 10:5, oh Asiria, vara, báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Fíjate qué cosa importante. Cuando entendemos que Dios es el primero de los seres, entonces lo primero que tenemos que entender es que si Él es el primero de los seres, en el sentido no de ser creado, sino en importancia, Él es un ser porque es una persona, pero Él es
el primero de todos, el que estuvo antes que todo. Si eso es así, entonces la conclusión o la implicación de eso es que Él es la causa de donde surgen todos los seres que existen. Todo fluye a partir de Él. Pero también, como Él es el más importante y el primero de los seres, también estamos hablando de que todo lo que sucede, todas las causas que hay, fluyen de ese que es la causa primera. Este principio de la causa primera y la causa secundaria es un tema bien importante en nuestro entendimiento teológico. Muchas personas tratan de entender el concepto de lo que pasa en el mundo, o simplemente las plagas, o los tsunamis, o las pandemias. Las tratan de entender como una respuesta de la creación, como una queja de la creación que está dando golpes de ahogado, diciéndole al mundo, ¡hey, reaccionen! En un sentido secundario, podríamos decir, bueno, todo lo que el hombre cosecha en la tierra también va a sembrar. De toda la desgracia de nuestra administración sobre la tierra, hemos cosechado todas las cosas malas que tenemos hoy. Eso es cierto en un sentido. Pero nunca tenemos que olvidarnos que cuando uno está confesando con sus labios que Dios es el primero de todos los seres, lo que nosotros estamos reconociendo es que Él es la causa primaria detrás de todas las causas secundarias. Nuestra confesión de fe utiliza ese lenguaje y lo que eso significa es nada sucede simplemente al azar, nada sucede como algo desconectado de aquel Dios soberano que tiene el control absoluto de todas las cosas. Cuando tú dices que Dios es el primero de todos los seres, tienes que afirmar necesariamente que de Él dependen todas las cosas que suceden, porque todo está subordinado a Él. Él es la causa primaria. Pero luego hay otra pregunta. ¿Es Él entonces el primero en la creación? Sí, el Salmo 33:9 responde, sí, porque Él dijo y fue hecho. Pero eso nos lleva a otra pregunta. Entonces Él debe ser el primero en todo lo que tiene que ver con la providencia o con lo que sucede. La respuesta es sí. Y Hechos 17:28 responde, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Fíjate lo que significa reconocer que Dios es el primero de todos los seres. Todo fue creado por Él, para Él, a través de Él, pero también todo se maneja, todo subsiste, todo existe el día de hoy a través de lo que Él ha hecho, porque Él es el Dios de la providencia. Pero luego nos lleva a otra pregunta. Entonces, si Él es el Dios de la creación, si Él es el Dios de la providencia, ¿Él también es el Dios del gobierno? Y la respuesta es sí. El Salmo 93:2 dice, firme es tu trono desde entonces. Y la idea desde entonces es desde siempre. Desde siempre tú has sido. La idea de trono en la Biblia siempre lleva la idea de gobernante, de alguien que está sentado en autoridad. Y la idea es, firme es tu trono. Es decir, no se mueve, es inconmovible, está asegurado sobre la roca. Él es el que gobierna todas las cosas. Pero luego nos lleva a eso a otra pregunta, tratando de buscar las implicaciones de esta pregunta. ¿Es Él el primero en el mundo de la gracia? Es decir, cuando hablamos de gracia, ¿cómo eso influye el hecho de reconocer que Dios es el primero de todos los seres? Bueno, la respuesta es que todo proviene de Él, y esto lo dice en 2 Corintios 5:18, porque Él nos reconcilió consigo mismo. La gracia es una condescendencia de parte de Dios, donde Dios fue quien dio el paso, donde Dios es quien toma el lugar y toma el primer paso para hacerlo. Por eso, el reconocer que Él es el primero de todos los seres implica que también cuando hablamos de la gracia tenemos que reconocer que si existe gracia y si hay gente perdonada y si hay perdón de pecados y vida eterna, es solamente porque Él es el primero en el mundo de la gracia. Pero hay una segunda pregunta sobre este mismo tema. ¿Es Él entonces el primero en la manifestación de ese amor? Cuando tú y yo decimos en esta pregunta tan sencilla del catecismo, ¿quién es el primero y más importante de los seres? Cuando tú dices, es Dios, y estás reconociendo que Él es el primero, también estás reconociendo
que Él es el primero en manifestar amor. ¿Te acuerdas lo que dice 1 de Juan 4:19? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y finalmente podemos hacernos esta pregunta. ¿Podemos anticiparnos a Dios? ¿Podemos hacer algo antes que Él? ¿Podemos tomarle ventaja en un sentido? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque Romanos 11:35 dice: ¿quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Cuando uno reconoce y le enseña a sus hijos, o para uno mismo, uno medita en que Dios es el primero de los seres, tiene que reconocer, está reconociendo que si algo hemos recibido fue porque Él lo dio. Y si nosotros lo amamos, es porque Él nos amó primero. Y si nosotros nos acercamos, es porque Él se acercó primero. ¿Sabes por qué? Porque Él es el primero de todos los seres. Qué glorioso es pensar en esta pequeña frase de esta primera pregunta. Pero eso nos lleva a las implicaciones prácticas. Ok, si estamos diciendo que Él es el primero de todos los seres, ¿cómo eso impacta mi vida práctica? Eso me lleva entonces a la primera pregunta de aplicación práctica. Como Dios es el primero de los seres, ¿debería ser entonces Dios lo primero en nuestros pensamientos? La respuesta es sí. Si Él es el primero de los seres, Él debería ser lo primero en nuestros pensamientos. ¿Te acuerdas el Salmo 139:18? Como dice: despierto y aún estoy contigo. Habla del hombre que va a la cama sabiendo que Dios está en todo lugar, que Él sabe todas las cosas, que Él tiene el poder sobre todas las cosas, y dice que va a dormir y confía en Él, pero cuando se despierta aún está con Él. Implica la mente de alguien que está completamente conectada, sujeta a Dios, que Él es lo primero en sus pensamientos. Pero si Él es lo primero, entonces no solamente debería ser lo primero en nuestros pensamientos, sino que también debería ser lo primero que nosotros deberíamos estimar. Y entonces el Salmo 73:25 pregunta: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y el Salmo continúa diciendo: y fuera de ti yo nada deseo en la tierra. Fíjate que la expresión del salmista es que la estima que él tiene por Dios es lo más importante que él tiene. Y su pregunta es: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es decir, Señor, ¿qué más puedo necesitar? ¿Qué más yo puedo querer? Un lugar más importante que el que tú tienes. La respuesta que da el salmista es: nadie. ¿Sabes? Si Dios es el primero de los seres, como hemos afirmado, entonces Dios debe ser lo que nosotros más estimamos en nuestro corazón. Y entonces eso nos lleva a otra pregunta. ¿Deberíamos darnos a nosotros mismos primeramente al Señor? Y la respuesta es sí, como responde 2 Corintios 8:5, que asimismo se dieron primeramente al Señor. Si Él es lo más importante, si Él es lo primero, nuestros pensamientos deben estar centrados en Él, nuestro corazón tiene que estar centrado en Él y nuestras propias vidas deberían ser entregadas a Él. Finalmente, en esa reflexión de implicación, ¿debería ser Él entonces quien reciba nuestros primeros frutos? La respuesta es sí. Tener los primeros frutos implica dar lo mejor de nosotros para Él. Y eso está en Miqueas 7:1, donde el Señor dice: mi alma deseó los primeros frutos. Hay muchas personas, incluyendo nuestros hijos en su mente, podrían considerar que uno debería buscar a Dios o amarlo con su corazón o entregarse completamente después de pasar esta época de juventud o después de que pasen los años. Y entonces uno dice: sí, yo le voy a entregar al Señor todo, pero primero deja que yo haga tal cosa o que termine tal otra cosa. Algo que tiene que estar claro en la mente de nuestros hijos, en nuestra mente, en la mente suya, es que al Señor, si nosotros reconocemos con nuestros labios que Él es el primero de los seres, tenemos que reconocer que entonces para Él son nuestros primeros frutos. Y estoy hablando nuestros mejores esfuerzos, nuestros mejores años, lo mejor que tenemos en nuestras manos deben ser para Él. Antes de pasar a la segunda parte de esta pregunta, estamos mirando en primer lugar
¿quién es el primero de los seres? Y hemos respondido el Señor, y hemos respondido lo que eso implica. Y yo quiero decirte algo importante. Muchas veces nuestra teología es muy correcta. Nosotros podemos repetir correctamente: oh, por supuesto, pastor, qué pregunta tan básica. Lógicamente, el primero de los seres es Dios. Pero lo más importante y lo que uno tiene que pensar es cuánto de esta implicación práctica de lo que decimos es una realidad en nuestra vida. Cualquiera puede entender, simplemente alguien con sus ojos abiertos y con un corazón dispuesto a reconocer la verdad, al ver la creación podría caer de rodillas y decir: definitivamente Dios es el primero de los seres y nosotros todos procedemos de Él. Sin embargo, entenderlo, vivirlo, implica que Él debe ser nuestro primer pensamiento. Él debe ser lo que más estimamos en nuestro corazón. Él debería ser aquello a quienes nosotros nos entregamos completamente. Él debería recibir lo mejor de nosotros. Por lo tanto, cuando uno piensa en eso, tiene que saber que esto no es simplemente algo con lo que uno llena su mente, sino que tiene que llevarnos a una vida de devoción. ¿Es Dios lo primero realmente en tu vida? ¿Es Dios de verdad lo primero, el primero de los seres? Porque ese aspecto tiene que ser demostrado con nuestros pensamientos, con nuestra estima, con cómo nos entregamos y con lo que nosotros le entregamos a Él con nuestras manos. Eso me lleva a la segunda parte y última de nuestra clase con respecto a esta pregunta. La pregunta del catecismo decía: ¿quién es el primero y más importante de los seres? Ya hemos considerado la primera parte de la pregunta: ¿quién es el primero de los seres? Y hemos respondido: Dios. Hemos respondido lo que eso significa y hemos respondido lo que eso implica en nuestra vida práctica. Pero ahora vamos a preguntarnos la segunda parte: ¿es Dios el más importante de los seres? Ya dejamos a un lado si Él es el primero, hemos dicho que sí. Ahora vamos a preguntar: ¿es Él el más importante? Y la respuesta, por supuesto, es sí. En Éxodo 15:11, que es un texto maravilloso de adoración al Señor, por causa de haberlos cruzado el Mar Rojo, haberlos sacado de Egipto, comienzan a adorar. Y una de las preguntas claves de ese himno de adoración a Dios es esta: ¿quién como tú, oh Jehová? Y la idea detrás de esa pregunta es: nadie. ¿Quién puede ser como Él? La respuesta es: nadie. Porque no hay nadie como Él. Porque Él es el ser más importante. Pero entonces eso nos lleva a otra pregunta. Si Él es lo más importante, entonces Él debe estar por encima de todos los que pretenden ser importantes. Y la respuesta otra vez es sí. Hoy el mundo tiene y se inclina delante de sus dioses falsos. Dioses falsos no son solamente cuando uno se imagina el postrarse delante de estatuillas o delante de imágenes. Uno dice y condena severamente la práctica católica romana de adoración, porque aun cuando ellos digan que es veneración, es una adoración a algo que no es Dios. Y cualquier cosa que veneres como Dios sin ser Dios es un pecado de idolatría. Y alguien puede decir: pastor, que Dios nos libre, yo nunca haré tal cosa. Pero sabes que cuando nosotros le damos el lugar de Dios a cosas que no son Dios, nosotros estamos contradiciendo este principio cuando uno dice: Dios es el más importante de los seres. Cuando tú dices eso, tienes que necesariamente reconocer que Él está por encima de todos los dioses y que los otros dioses falsos no son nada en comparación con Dios. En el Salmo 95:3 dice: y Rey grande sobre todos los dioses. Una de las cosas asombrosas que vimos al estudiar las plagas de Egipto hace unos domingos atrás es que consideramos cómo una de las razones por las cuales Dios mandó estas plagas era para demostrar que todos los dioses egipcios eran dioses falsos. Ellos adoraban el río Nilo, Dios lo convirtió en sangre. Ellos adoraban a su ganado, Él les tiró diferentes tumores sobre ese ganado. Ellos adoraban al sol, Dios envió tinieblas. Ellos adoraban al faraón como descendiente del sol. El hijo de faraón murió y faraón no pudo hacer nada. ¿Y cuál es la razón de esto? Demostrar que Dios es el ser
más importante, que no hay nadie como Él, que no existe otro Dios y que Él está por encima de todos los que pretenden ser importantes. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Él es lo más importante en el cielo? La respuesta es sí. El Salmo 89:6 dice: ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Otra pregunta. ¿Es Él lo más importante en la tierra? Sí, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Salmo 97:9. ¿Es Él solo uno de los más importantes? No. En el Salmo 57:2 dice: clamé al Dios Altísimo. Y el concepto de Altísimo es el Dios que está en una posición más elevada que cualquiera que está en una posición elevada. Por lo tanto, Él va a mantener esa posición del Altísimo para siempre. La respuesta es sí. Y el Salmo 92:8 dice: mas tú, Jehová, para siempre eres. Para siempre eres. Ese concepto de ser altísimo para siempre es la bendición que nos recuerda que no solamente lo es hoy, Él lo será para siempre. Y gloria al Señor por eso. Entonces hemos respondido: ¿es Dios el más importante de los seres? ¿Y cuáles son las implicaciones de eso? Que nadie es como Él, que Él está por encima de todo, que Él es lo más importante del cielo, que Él es lo más importante sobre la tierra, que Él no es solo uno de los más importantes, Él es el Altísimo, nadie está con Él. Y en segundo lugar y último, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de reconocer que Él es el más importante de los seres? Bueno, estas son algunas de las implicaciones prácticas. Si Dios es el más importante de los seres, entonces Él debería ser nuestro amor más importante. Sería una locura si tú tienes a algo que es lo más importante, amar a algo menos importante con el amor más importante que tú tienes. Si Dios es lo más importante, y si tú repites con denuedo y con firmeza esa pregunta: oh, ¿quién es el ser más importante de todo? Y tú respondes: es Dios y solo Dios. Bueno, entonces Él debería ser tu amor más importante. Por eso, Lucas 10:27 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Te acuerdas cuando el Señor habló de los discípulos diciendo que nadie que no aborrezca a su padre, a su madre, a sus hermanos sería digno de seguirle? Y la idea es el amor que uno pone por el Señor y el amor con el que uno mira al Señor debería ser tan abismalmente distinto y mayor que el amor que sentimos por cualquier otra cosa, que al compararlo se ve como un aborrecimiento el hecho de que amamos al Señor y no amamos de la misma manera a nuestros familiares o a nuestras personas queridas. Piensa en esto: cuánto uno ama a sus hijos, cuánto uno ama a su esposa y a su esposo. Pero si Dios es el ser más importante, aún esos amores que son importantes en la vida no se pueden comparar con el amor que deberíamos sentir por Él siempre. Qué desafío tan grande tenemos nosotros, que nuestro corazón es tan fácil de emocionarse, es tan fácil de entregarle su amor y su devoción a cualquier cosa. Somos tan propensos a amar lo que por naturaleza no es Dios. Somos tan propensos a amar con nuestro amor más importante a lo que no es lo más importante. Pero si decimos que Dios es lo más importante, entonces no solamente deberíamos amarlo a Él con nuestro amor más importante, sino que también debería ser a aquel a quien nosotros más tememos. El Señor, cuando estaba mandando a sus discípulos a predicar, les dijo que iban a ser perseguidos. Pero les dice: no teman a los hombres, porque los hombres solo pueden meterse con su cuerpo. Pero dice: antes bien, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y eso es Mateo 10:28. Si Dios es lo más importante, entonces también es a quien nosotros tememos con la mayor importancia. Solamente tú y yo somos tan propensos a temerle a los hombres
Y tenemos miedo al rechazo de los hombres, a qué van a decir los hombres, a qué es lo que los hombres me podrían hacer, qué es lo que puedo perder si hago esto. Pero cuando tú confiesas con tus labios que Dios es el ser más importante, entonces tu temor por los hombres es nada al temor que tú sientes por aquel que es verdaderamente el más importante de todos. Y eso me lleva a una última pregunta en esta noche. ¿Son bienaventurados entonces aquellos que se interesan en Él? Si Dios es lo más importante, ¿qué pasa con aquellos que piensan en Él, que lo aman, que lo buscan, que quieren estar cerca de Él? La respuesta es, son bienaventurados. ¿Sabes lo que dice el Salmo 144:15? Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Son bienaventurados. En esta tierra pareciera que fueran bienaventurados los que buscan dinero y lo logran. Pareciera que fueran bienaventurados los que pueden compartir sus fotos de viaje o haciendo cosas que otros no pueden hacer. Oh, qué bienaventurado, qué vida tan dichosa. Pero realmente, si nosotros somos sinceros y consecuentes con esta pregunta tan clave del catecismo, la primera de ellas, ¿quién es el ser? ¿Quién es el primero y más importante de los seres? La respuesta es Dios. Si eso es verdad en tu vida, entonces estas implicaciones tienen que ser una realidad en tu vida práctica. No solamente se trata de lo que dices con tus labios, no solamente se trata de cómo lo expresas, se trata de cómo tú vives lo que tú crees. Nosotros fuimos muy mal enseñados y lamentablemente a nuestra bendita América Latina llegó un evangelio pervertido, falso, católico. Un evangelio que te enseñaba a través del temor, el tener que hacer ciertas cosas, aun cuando sean absurdas. Pero tú comenzabas a hacerlas porque eso es lo que decía la autoridad, aun cuando eso no tuviera asidero bíblico. No importa lo que diga Dios, según ese entendimiento, importa es lo que siempre han hecho nuestros padres. Y la tradición se convierte en un obstáculo tan grande que estoy seguro que si nosotros hiciéramos esta pregunta, ¿quién es el primero y más importante de los seres? Estoy seguro que todas las personas católicas y todas las personas en nuestra tradición ecuatoriana responderían, Dios, por supuesto. Y aunque su respuesta es correcta, las implicaciones de esta respuesta son cosas que no se han pensado con verdad. Y lamentablemente, no importa lo que tú y yo digamos, la verdad de nuestras vidas son aquellas cosas que nosotros demostramos con lo que hacemos. Si Dios es el ser más importante y el primero, entonces ámalo de esa manera, vívelo de esa manera, piénsalo de esa manera, entrégale tu vida de esa manera, conságrate a Él de esa manera, porque si no, lo único que tendremos tú y yo será una frase ortodoxa en los labios de alguien que verdaderamente no lo cree. Anhelo que nuestro primer estudio sobre la exposición del Catecismo Bautista haya sido de edificación, de ayuda, de ánimo. Y quiero animarte a que no te pierdas todos los martes de la noche. Vamos a tener la oportunidad de meditar en ciertas preguntas que el Catecismo nos hace y tratar de pensar en las implicaciones que eso tiene. Debido a la cantidad de preguntas que tiene, no vamos a poder entrar en todas las preguntas, pero sí quisiera que profundicemos en algunas de ellas hasta que podamos entender con más profundidad estas preciosas verdades de la palabra de Dios. Anhelo, mis hermanos, que esto pueda servir de ánimo. Si tú no tienes esta hojita que les pasé hoy a mis hermanos de la iglesia, con toda confianza, mándame un mensaje y yo te lo envío. Medita en esto, enséñaselo a tus hijos, memoriza esa pregunta y medita todos los días en la implicación que tiene esa pregunta en nuestra vida práctica. Que Dios les bendiga a todos y anhelo que esto haya sido de ayuda. Los animo a ser fieles y seguir haciendo las cosas como el Señor lo ha ordenado. Que estos días no se nos pasen en vano. Son días difíciles, pero no significa que sean días perdidos de ninguna manera. Hay mucho para ganar,
mucho para aprender, sobre todo en lo más importante, que es amar y buscar al ser primero y más importante de todos los seres. Que Dios les bendiga a todos, reciban un abrazo grandísimo desde aquí y anhelo pronto verlos cara a cara, escuchar sus voces y poder adorar juntos al Señor otra vez. Que Dios les bendiga.